Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Ahora por la tarde estábamos como haciendo ejercicio Juan y yo en la piscina y él me pidió el favor que compartiera. A veces me pide el favor, pero unas veces estoy muy cansada o siento que no es el momento, pero hoy como que quise decirle sí. Y bueno, acá estoy. Estuvimos también un ratico de la tarde orando y como pidiéndole a Dios que hablara a través de nosotros dos como familia, específicamente a través de mi vida en esta noche. Yo le decía a Juan, mi esposo, en la piscina que la verdad, pues tendría muchas cosas como que hablarles, pero justo cuando estábamos decidiendo pues que yo iba a hablar esta noche, tomamos la decisión de mandar a hacer unos 200 libros a Cali, que encontramos una persona que nos hace una cantidad más pequeña de un libro que yo escribí antes de que mi papá muriera. Pues para los que no saben, él se murió el 30 de abril del año pasado. Y yo escribía antes de que él se muriera, siempre en pasado. Mi papá era, mi papá me hablaba así, mi papá esto. Y un día yo, porque estoy escribiendo este en pasado, pero ya tenía demasiados escritos como para organizarlos y ponerlos en presente, pero resulta que era que Dios como que me dictaba y me ayudaba a organizar este libro que si Dios quiere vamos a sacar 200 ejemplares como para dentro de un mes y medio, para como recordar pues como en memoria de él que ya hace un año partió. Entonces yo le decía a mi esposo, yo creo que en este momento que estamos decidiendo mandar a hacer el libro, pues creo que es el momento preciso para que hablemos de algunos temas que yo tengo ahí. Está escrito como los libros que yo he escrito, como cada paginita es un tema, una enseñanza o una reflexión acerca de Dios. En este caso, este se llama Tú lo hiciste, papá. Creo que puede ponerse de muchas más cosas, pero por el tiempo lo vamos a dejar como está. Y lo bueno es que estos libros permiten ir escribiendo y organizando. Entonces, el primer punto es el rol de padre. ¿Cierto? Voy a tocar algunos de los puntos que están en el libro. Entonces, nosotros podemos aprender de nuestra relación con nuestro Padre Dios, o nuestro Padre terrenal, perdón, para tener una relación con Dios. A veces nosotros hemos tenido papás que no son tan generosos, otras veces no son tan cariñosos, otros se han ido de casa o han tenido diferentes vicios, no han respondido ante el hogar, ante la promesa que hicieron. Diferentes cosas hemos pasado y esto a veces inspira a tener una relación con Dios, las cosas buenas y las cosas negativas también a que nos impiden ver a Dios en esa faceta de un Padre amoroso. Entonces, yo espero con este libro que cuando las personas lo lean, se inspiren a acercarse a Dios, a verlo como ese papá amoroso, generoso, que ganó todo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y también que inspiren a sus hijos, porque si uno ya tenga 60, 50 años, o tenga niños como de 17, como la que tenemos nosotros, todos los días nosotros podemos aprender a bendecirlos con nuestra boca o a mostrarles con nuestro ejemplo como en la vida, ¿cierto? Nunca es tarde para aprender y para inspirar a un hijo. El punto es que yo quería tocar es que si nosotros tuvimos un papá frío, un papá tacaño, como se dice, nosotros no podemos permitir que estas cosas nosotros veamos a Dios así. Nosotros tenemos que tratar de ir y hablar con Dios y decirle, yo no te conozco en esta faceta. Para mí es súper difícil pedirte porque mi papá nunca me dio nada. O mi papá siempre fue a los gritos o me daba pelas. Entonces yo creo que tú eres un Dios castigador. Es bueno conversar con él porque es la única manera en la que yo siento que él se va revelando. Bueno, también la lectura de la palabra o asistir a un lugar, pero entre más tú converses con él más se revela tu vida y tú vas viendo esa faceta de un padre amoroso, un padre que responde a tus necesidades, un padre que te acoge y te perdona. Si uno tiene todavía rayones en su relación con el papá, uno debe de ir y decirle al Señor también. Yo tengo esto tan maluco que viví con mi papá, siento falta de perdón, que ya se murió o nunca lo conocí, y siento ese dolor que de pronto lo mataron y se murió incluso antes de que yo naciera y él me faltó. Entonces, eso me impide verte así, desarrollar ese lenguaje con él así cotidiano para que él pueda responder ante él.
importante las preguntas que uno hace, porque muchas veces estos papás repiten patrones. Todos hemos escuchado las herencias generacionales. Entonces el abuelo fue borracho, el papá borracho. Y me dicen, no, pero es que mi papá fue un borracho y no lo juzga, mi papá fue infiel. Y resulta que tienen una historia por allá que son unas conductas o unos patrones, ¿cierto? Que se repiten y no, eso le ayuda a uno a perdonar a las personas. Porque a veces ellos son víctimas, víctimas de estar en una religión, de no tener un Dios cercano, víctimas también de este mundo que atrae y del desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces uno también tiene que trabajar el perdón hacia esa figura paterna, terrenal, para poder ver a Dios como un papá. Uno de los puntos que yo toco, y creo que Dios usó a mi papá porque él es perfecto en toda su faceta, porque mi papá, por ejemplo, tenía una finca de café y desde que yo tengo uso de razón, tenía agencias de café, cultivaba el café y yo leía sobre el café para poner un apunte en el libro y decía que un solo porcioncito así que uno le echa a una tacita tiene pero cantidad de vitaminas, hierro, zinc, proteínas, cantidad de estos componentes nutricionales. Yo decía, Dios mío, qué perfección, o sea, cómo se atreve la gente a decir que va, que esto explotó, cuando una mínima cosita de café muestra tu grandeza, tu perfección, tu cuidado para, ¿cierto? Para el ser humano. Yo también leía que esta matica se, se siembra y si tú la tienes en una casa, lo más probable es que ella se muere porque ella no está diseñada para estar como en el interior de la casa. Entonces Dios me hablaba a mí cuando me estaba dictando acerca de mi papá, que no todos los lugares donde uno esté sembrado es donde uno debe estar. Yo admiro profundamente a las personas que dicen, no, yo voy a conseguir una visa para el Ecuador, yo me voy al Ecuador, allí está mejor el gobierno, no, yo mejor me voy a los Estados Unidos, el dólar rinde más, o sea, yo respeto las personas que también se ven en un momento acorraladas en su vida y toman la decisión de irse a un país porque a veces se junta como todo esto y tú tienes como que buscar la solución, pero yo personalmente, como a mí mi hermana me habló de Dios, de hecho en esa finca de mi papá, a los 15 años ella me hizo un resumen y me enseñó, yo casi que todo trataba de preguntarse con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, ahora que renuncié, fueron casi 3 años de que él me confirmara de verdad que yo debía montar algo propio, dónde Juanes iba a estudiar. Muchas veces también soy súper independiente y cojo un avión y me voy o me compro algo, pero yo creo que uno debe tener la tendencia a preguntar de Dios y hasta preguntarle cómo qué vamos a hacer hoy. Mi mamá ahora va en un grupo y decía, Señor, que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, vivamos en función de cómo de honrarte. Y es eso, Señor, ¿qué ropa me voy a poner hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Este negocio, ven conmigo. Yo estaba paseando en San Andrés la semana pasada y me llamaron como 8 clientes para las clases de idiomas que yo doy. Y uno se emociona porque dice, bueno, me está creciendo esto, qué rico. Y yo iba y me metí a hacer mal y yo decía, no, es que si estas personas no van a entrar, yo suelto eso, es que yo dependo de ti. Y yo miraba ese mar tan grande, y yo decía, este mar que abarca el 70% de la tierra y nosotros nos esperamos una respuesta de un banco, de un correo electrónico. ¿Cuánta gente tiene también clientes y se enojan? Este cliente no me compró, mira, este bobo no se quiso inscribir conmigo en el servicio que yo presto. No, o sea, yo le decía a Dios, toda esa gente que me llamó, bienvenidos, si es tu voluntad, los trae, si no, vendrán otros o tú me sustentarás. Entonces es como esa mentalidad de reino que yo también aprendí de mi papá abundante, que no en todos los lugares donde tú estés como esa plantita de café es donde vas a florecer. Dios tiene un lugar específico, una persona específica. Entonces, como yo les decía, como mi hermana me habló como a los 15 años, yo empecé a preguntarle estas cosas delicadas. ¿Con quién yo me voy a meter en la vida para no estar fracaso tras fracaso? ¿Por dónde voy a estudiar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cierto? Y si algunos dijeron, no, Jane, es que yo ya estaba divorciada cuando me entregué a Dios, es que yo ya era doctora, yo ya confeccionaba ropa, fue demasiado tarde, no, nunca es tarde, o sea, no llega en el momento que es para que tú aprendas a conocerlo, para que tú aprendas a experimentar su abundancia. Entonces, lo que yo les decía del café es esa perfección de Dios en las plantas, en que un granito de café tú lo siembras y él da una planta y esa planta da muchos granos
Y eso también se demora, como Dios me decía. Mi papá también pasó por un proceso, de pronto también de no tener unas muy buenas finanzas, también por errores que uno comete en la vida, y saber esperar, como esa planta de café que él tenía que esperar y esperar, que entonces llegara un abono, que también llegara la sombra, que también llegara el sol, todo este proceso porque había como que lavarlo, seleccionarlo y hacer todo este trabajo que requiere paciencia, que también nos enseña que las cosas no siempre son de un día para otro, sino que él tiene un momento perfecto y cuando uno se siente hijo de verdad, uno sabe esperar. Yo también tengo un punto acá que es un lenguaje paisa, sencillo, cotidiano, genuino. Y no, a mí Dios me dio la oportunidad de quedarme acá, quién sabe por qué necesitaba acá, porque todos mis hermanos se fueron a ir a otro país y yo me quedé como más cerca de él, él dice, nos quedamos acá. Entonces yo iba y mis suegros me acompañaban en ese kiosco, nosotros nos reíamos, hablábamos, pero decía, te voy a contar una cosa, pero no le vas a contar a mí. Entonces era como un amigo, un confidente, una relación muy, muy estrecha y muy buena. Cada uno también dice, pero ese es de mi papá y de pronto yo no lo digo así. Depende de tu personalidad, depende del lugar en que ocupaste en la familia, tú puedes ser más cercano, ¿no? Mira, aquí dicen que todos los dedos de la mano vienen de una mano y son todos diferentes. Hay hijos más generosos, otros son más cariñosos, todos son como diferentes. Entonces, yo en esa relación con mi papá, que mi mamá también me lo enseñó, a hablar así, cotidiana, a hablar tranquila, a hablar sencilla, a hablar y estar cocinando, decirle a Dios qué vamos a hacer hoy, tengo esta necesidad, la embarré acá. Y a veces nosotros nos cuesta ir a decirle a Dios, sí, me equivoqué otra vez, creo que Él nos va a castigar, creemos que Él es un Dios que yo con qué cara voy a ir allá si Él me dio estas finanzas y la otra vez me equivoqué en el manejo, si me dijo que esperara y no me metiera con esa persona y yo no supe y otra vez la embarré. Entonces yo prefiero ir a ver un programa de televisión, arreglar la casa y enredarme como Marta en un pasaje de la Biblia, no está como María a los pies. Es mejor dejar todos esos placeres y decir, voy a ir a conversar con él un ratico, que de que me ama y me perdona y quitar como ese prejuicio de perdón, de que él no me va a escuchar con un lenguaje tranquilo, con un lenguaje sencillo. Fuimos al éxito y una niña quería un juguete muy caro. Entonces el papá le dijo, el palo no está para cuchar. Y Juan y me dijo, ¿qué significa eso? Y yo le digo, Juanis, ¿nunca has escuchado esa frase? Pues porque la verdad que yo nunca la uso, aunque la he escuchado, no la uso porque mi papá, a pesar de que no fue un hombre adinerado, él siempre me decía, ya esta muchachita quiere esto, venía a silla grande, vamos al pueblo y consigamos. Y dale 3 botellas a la muchacha que necesita, eso una cosa para lavar los platos que era muy buena. Le digo, échale 4 y era una cosa grande como para un restaurante, y nosotros les dimos ¿para qué 4? Entonces era un hombre como de verdad de mentalidad abundante y cero temeroso frente como a gastar. Que cuando fuimos como a entregar su ropa, sus pertenencias, sus trabajadores nos decían cosas súper buenas como ese era un señor, todo el mundo decía era un señor desde el manejo como de los recursos que yo les dio porque a los trabajadores les daba dinero extra para que compraran regalitos a sus nietos o ropa. Entonces, aprender a conversar con Él, porque el Señor Él ganó en la cruz todo lo que necesitamos, nuestra sanidad, nuestra provisión. A mí todavía me cuesta un poquito, yo digo, Dios, ¿tú por qué me pones a hablar a mí de que tú nos das las cosas que necesitamos? Y eso es como tan trivial, tan superfluo, la gente enferma, y yo diciendo que tú le das a uno las cosas que uno necesita. Pero también aprendí a valorar lo que Dios me puso a hacer, porque hay muchos divorcios por la parte financiera, porque aquí en este país, en el mundo entero, la gente se suicida literalmente por el manejo de las finanzas y también buscamos desenfrenar esto. Y Dios me enseñó a mí cuando me tocó estar con mi papá, que me entregó su billetera, bueno, alguien me la entregó como su billetera porque él ni él podía. Uno queda literalmente, no sé qué muchos de ustedes les ha tocado, pero uno queda literalmente en pañales. O sea, a uno le quitan la ropa, le meten en una bolsa
Y cuando yo tenía como las llaves de su carro, de sus casas, todas las tarjetas, eso para mí marcó mi vida en dos. Porque yo decía, Dios mío, tanto que la gente persigue esto con tanto afán y a veces matan, o se van por encima de su propia familia, prefieren tener enemistades, dicen hasta la muerte misma por las finanzas. Y no solo estamos hablando de hacer negocios ilícitos, de pelear por una herencia con un hermano, de decir, yo estoy niño, yo me quedo con esto, o de trabajar largas horas, eh, cuando dice la palabra de Dios que es mejor tener un puño lleno que dos, pero con aflicción de espíritu. Entonces a veces uno se esfuerza demasiado porque no falte nada y no descansa tampoco en Dios. Entonces eso lo aprendí yo cuando me entregaron como todas las cosas de mi papá, que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Así tengamos una casa, tenemos una finca, un carro, Señor, esto es para tu servicio. ¿Qué personas quieres traer acá? ¿Qué estás permitiendo tú que algún día cuando yo no esté, qué persona se va a beneficiar de todo este trabajo, cierto? Arduo bajo el sol, que dice que nosotros tenemos. Mi papá siempre me regalaba muchas monedas que él recolectaba como en un tarro. Y como un año, unos meses antes de morirse, yo llegué allá y me entregó ese tarro que para mí fue muy simbólico, todo dorado, y las monedas eran las más grandes de 1.000. Y cuando yo lo recibí, como yo soy como una niña chiquita, yo como que me emocioné mucho y le dije a Juanita, mira mi tarro. Y Juanita quería como es para las dos. Y yo dije, no, es para mí. Pero un momento en que también pensé, es que ¿por qué monedas? Soy tan charro, ¿por qué me da monedas si yo ya soy tan grande? Tengo casi que hasta dos trabajos, puedo pagar mis cuentas. Entonces yo hoy que escribía decía, Dios mío, ¿cuántas personas también no reciben de Dios porque son orgullosos? No, es que a mí, es que yo me puedo ganar mis propias cosas, es que yo hice posgrado, doctorado, es que yo tengo una pensión y yo la ahorro, es que la verdad yo no necesito que nadie me den. Eso también puede ser un orgullo camuflado y uno también puede estar atándose ahí. Yo a veces he tratado de regalarle a personas como, chaquetas porque tengo dos de las mismas. No, qué problema para que una persona reciba. No, porque si Dios quiere bendecir también a esa persona. Cuando uno da, uno recibe. Cuando uno siembra, uno cosecha, como yo les hablaba de esa planta de café. Entonces, no, animarlos también, como hablaba yo en este punto, a preguntarle eso, no, yo tengo mucho. No, es que déjame animar, tú tienes un tarro dorado lleno de regalos dorados, porque mi papá me entregaba sus tarros y ahí no había 20.000 pesos, 250.000 pesos, 300.000 pesos, fuera lo que fuera que él tuviera ahí, era simbólico para mi relación con Dios, como todo lo que fue mi relación con él, como una simbología del amor de Dios para yo enseñarle como a los demás. Entonces, déjate mimar que Dios tiene regalos de oro. Yo he dado conferencias en la televisión, ya en otras partes, afuera en los Estados Unidos, y la gente me juzga, los comentarios son, ¿esta de dónde apareció? ¿Qué es esa ridiculez? O sea, la gente no entiende que Jesús también murió en la cruz. Dios murió en la cruz por una casa. Dios pudo haber muerto en la cruz por nuestra ropa, por nuestra comida, ¿cierto? Él nos dio dones y talentos para trabajar, para ganarnos la vida, pero uno conversando en el trabajo, como me cuento yo en esos libros, uno le puede decir a Dios, es que yo no gano tanto, pero tú eres mi papá, dame unas vacaciones, o quisiera una muda de ropa, un bolso, todas las cosas que yo siento que le pido, que mucha gente me critica y que a mí no, pues la verdad no me molesta, porque esa certeza nadie te la roba, que ya tú sabes que Jesús murió por eso, sino que a uno le va a pesar que la gente no se deje mimar por Dios, porque no se trata ni de que Dios te dio un crucero por las Bahamas, o te pagó una escuela súper costosa para tu hija, o que Dios te dio esto y lo otro que nosotros contamos. Se trata de que esos regalos te hacen tener una fe viva, que tú literalmente te haces matar, como lo hacían los santos de la época, por la causa. O sea, porque es que nadie te puede quitar lo bailado, como decimos los paisas. Nadie te puede refutar con mis teorías con 50 personas al frente, porque tú lo has vivido, porque es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios cotidiano. Yo en estos días preguntaba en mis redes sociales, ¿usted sí tiene evidencias? ¿Usted sí tiene evidencias?
Usted sigue 25 años en una religión y todavía llena de odio con sus hermanos, todavía no ha podido perdonar a una persona, todavía su economía es una cosa que es que yo a nadie le doy un peso, para nada, yo a nadie le voy a dar un peso en mi plato, ¿no? Estaba con mi mamá en San Andrés, que mi mamá también es generosa porque todos mis hermanos aprendimos de mi mamá y mi papá, ¿cierto? La generosidad que con los años y con leer la Biblia se puso más fuerte. Mi mamá reparte, reparte, mi hermano, y a veces nosotros como hermanos también decimos, ay no, que la abuela también reparte todo el dinero, ah, pero es su dinero también. Y yo les decía, impresionante como yo veo también como Dios tiene cura de mi mamá y le devuelve todo eso, le devuelve todo. Entonces uno tiene que tener evidencias de verdad que si siente una paz que se le está entendiendo de verdad. A este que me la hizo, fui capaz de visitarlo, conversar con él. Si de verdad por esto soy capaz de orar. Entonces cada uno sabe si tiene evidencias o no, y esos regalos lo hacen enamorar a uno de Dios. Este punto, la verdad, yo nunca lo he escuchado mucho como en predicas, pero lo estaba pensando porque yo iba a esa agencia de café y yo me le paraba ahí de ladito y él le decía a mi mamá que yo era muy conchuda porque yo llevaba 5 o 6 niñas y yo casi que con la mirada le decía que le diera a las niñas también. Uno tenía rabia porque uno también de chiquito es celoso, envidioso, competitivo, ¿no? Entonces yo me acuerdo de este punto y apenas con la edad que tengo, Dios me estaba hablando de todos los regalos que le da a uno no son para contarlo, ni para escribir una cantidad de libros, es para que uno le duela de verdad en el corazón las personas que necesitan una casita, las personas de verdad que están pasando por una dificultad que tú sientas de verdad, que tú prefieres que ese otro esté mejor que tú. Eso es un secreto súper, súper teso y no es fácil llegar allá porque uno a veces incluso puede comportarse competitivo. Ay, este logró esto, este logró lo otro, este ya compró esto, este lo otro. Y cada uno tiene un proceso, cada uno vive una vida, cada uno va por un camino y no se trata de cosas materiales, pues, solo de menos, nosotros venimos a cumplir un propósito. Pero cuando esas cosas materiales van llegando a la vida de las personas, uno jamás se puede como comparar y empezar a competir con primos o alguna carrera desenfrenada por cosas materiales. No, cada uno tiene que descubrir su propósito y vivir con esa plenitud en Dios. Entonces, este punto es muy importante porque como un año antes de la pandemia, Dios me empezó a dictar a mí que se trataba del otro, siempre se trata del otro, siempre los secretos están en el otro. Tú le das al otro, se te devuelve. Tú eres amorosa, eso se te devuelve. Tú te entregas todo lo que das de acuerdo con la cantidad que tú le entregues, Dios te lo da por otro lado. Cuando retenemos, cuando tenemos esa envidia y esas cosas, esas cositas maletas en el corazón, no estamos preparados para recibir las cosas grandes y abundantes. Y a veces también somos como así. No siempre vamos a estar como, bueno, ahora yo soy súper espiritual y amo al prójimo. No, porque cada día me estresa el taxista, me estresa el portero, entonces me estresa a mi mamá, a mi suegro, yo estreso a mi suegra, todo es cierto, la convivencia es muy tesa. Y hasta con el mismo esposo y con los mismos hijos, o sea, todos los días es un aprendizaje. Como decía mi mamá esta noche, ser muy consciente de que se trata del bienestar del otro, que se trata es de que el otro tenga mejores cosas que yo. Y eso es un secreto porque cuando tu corazón se va volviendo así, Dios como que dice, este está listo. Ahora le suelto a este todo porque ya sabe que también es para compartirlo, porque todos los recursos que Él nos da, la abundancia en la comida, la ropa cuando tenemos mucha, compartir, nos llegaron 200.000 pesos, puedo regalar 20.000 a aquel, o puedo dar, al reino de los cielos. Esos días yo le decía a mi hermana de mí, la gente como respeta esta plata que se le da a los que predican, y qué trabajo tan tremendo de estos pastores o sacerdotes, el que sea atender un gentío, orar por ellos, escucharle los problemas, hacer programas de radio, sea lo que cada uno haga en el servicio de Dios, esa gente se debe apoyar porque ellos no pueden tener dos trabajos. Es impresionante cómo ambas cosas te quitan el tiempo y la energía. Entonces, dar, sembrar, entonces todo eso se te devuelve. Eh, ese secreto es eso. Ustedes le pidan a Dios, de verdad que tengan un corazón enfocado en el otro. Yo también vi a mi papá mucho como un amigo, como yo les contaba ahora.
Y desde que él se murió, yo dije, no, qué pena, pero hay dos cosas que yo literalmente cambié. Perdón. Desde el año pasado para ahora, yo estoy un poquito más consciente del otro. Y mira, el que está al frente, yo no lo voy a volver a tener. Hoy es el día para impactarle con un cafecito con leche, con un buñuelo. Yo no tengo por qué contar esto, pero nosotros somos una familia que si vemos mi mamá, mi papá era así, mis hermanos, mi esposo, hasta Juanita aprendió, mis suegros, darle más al taxista. Ay, mira, se está comprando un buñuelo, vamos a invitar a este buñuelo, vamos a pagarle el peaje a ese carro que va adelante. Unas cosas que uno empieza a ver lo sobrenatural de Dios en esos secretos pequeños. Y yo me puse a amar a unos niños que me tocaron de séptimo y octavo, porque yo tenía en la mente y en el corazón que yo me iba a ir de la escuela. Yo, Dios mío, estos niños tengo que amar. Yo les compraba un bolito, mi panada, les daba, los abrazaba. No me puedo tocar a esos niños porque cierto, no lo dejan en las instituciones, yo los abrazaba, son muchachitos, y todos los días encuentro 3, 4, 5 mensajes en el Instagram, te extrañamos, pues vení, no podemos decir que yo tan rico, qué bueno que me propuse eso, y quisiera lograrlo con todo, a veces no es fácil, pero tratar de ser muy consciente y amar a todas esas personas, porque ya mañana no, no va a haber una oportunidad. Bueno, después cuando lean el libro, si tienen una oportunidad, verán que tiene como todo un desenlace en el que yo cuento cómo acompañé a mi papá, porque toda mi familia está en otro país, cómo lo recibí, cómo yo era con un morral aquí, porque pensé que iba a dormir en esa clínica, yo era oro y oro, yo no sabía qué más hacer. Y yo le pedí al Señor su voluntad y me tocó acompañarlo, me tocó ver cómo él muchas veces también me decía, Jenny, yo te pido perdón porque en esto me equivoqué, no, que me decía, no, tranquilo, yo que todos nos hemos equivocado, Dios nos perdona. Yo siempre le veía en la condición de pecador. Entonces decía, yo la embarré en la vida. Y yo estando ahí con él, como cuento en todo ese libro, todo ese desenlace, yo lo acompañé, le dije cómo uno le pedía al Señor que viviera por uno si era su voluntad, le dije que ese lugar era maravilloso, que yo le tenía experiencias. Bueno, lo acompañé mucho. También cuento cómo yo llego, lo veo como en su lecho de muerte, todos los doctores están ahí, pues generalmente la gente grita, ah, mi papá, mi mamá. Y yo mismo dije, gracias porque tú no eres un Dios católico, tú no eres cristiano, tú no eres testigo de Jehová, tú eres un Dios vivo, único, que mandó a su hijo a morir en la cruz y este cuerpo resucitará porque pero yo en ti todos los doctores han como la boca abierta. ¿Cómo hasta quién es? Entonces yo le dije, yo en mi casa vamos a servir al Señor con los libros que mi hermana ha escrito, yo, con lo que hace mi sobrina, en las redes sociales, los videos en YouTube de mi esposo, el libro que me escribió, cómo mi mamá se extiende a la necesidad del reino, mis suegros acogen a las personas, le hablan a todo el que pueda, siembran en el reino de los cielos. Entonces yo cuando dije sobre ese cuerpo, es que nos vamos a poner las pilas de verdad, a dar a conocer ese Dios que vive también en la vida de él. Porque la Biblia dice, aún en la vejez tú me sustentarás. Y yo no escribía tantas cosas que mi papá todo lo que me inspiró a mí, y yo también fui una clave grande en su vida, porque en los últimos años él está un poquito mal económicamente, yo empecé a contarle testimonios, a animarlo, a, ahí le llevaba el libro, le decía, no me creía ese muchacho de inventar eso. Pero empezaron a pasarle muchos milagros financieros y yo hoy puedo afirmar que mi papá se murió con plata en el banco, dejando herencia a sus hijos, como dice la palabra, el justo dejará herencia a sus hijos, no viéndose como para prestar para unos cigarrillos o para un arriendo, ni para un huevo en una esquina. Él se vio súper bien, como dice la palabra de Dios, porque él confió en él y Dios le dio esa oportunidad de que ese vino bueno fuera guardado, porque imagínate uno ya casi con 80 años, qué pesar, cuántos señores están por ahí, 80 años aún en la calle, sin una medicina, o sin... Mi papá podía dormir tranquilo, literalmente, en el área financiera, porque todo lo que sembró, entonces él lo cosechó por su mentalidad de abundancia y generosidad. Yo nunca pensé que iba a decir esto, pero bueno, yo le he contado que en los últimos años, 2020, 2021, sí, 2020, 2021, él me llamaba en diciembre, es que te va a poner 7 millones de pesos para que no estés penada en esta Navidad. Yo digo que estuvo eso. Me dice, ¿cómo le se va a poner 7 millones de pesos? Sí, para que usted no esté penada en Navidad, porque es que él sí era así.
Él era de una mentalidad, pues, una cosa impresionante. Yo le decía, mira, primero, a mí me dan prima en el colegio, mi mamá me invita a visitarla, mis hermanos me miman, me dan cosas. Yo, la verdad, ¿para qué me puse pendiente? Por la verdad, yo no lo necesito. Por otro lado, usted tiene casi 80 años. A mí me parece súper feo yo decirle como, listo, páseme. No, eso me parece una cosa impresionante como abusar de su plata, tocar sus finanzas, nunca en la vida. Con el agravante de que mis hermanos le dan, mis hermanos lo honran, mi esposo, y mis cuñados, ¿cierto? Que han aprendido esto en la iglesia, a honrar padre y madre para que le vaya uno bien todos los días de la vida y tenga largos años. Yo decía, yo no soy capaz de recibir. Solo como una vez le recibí, porque mis hermanos me dijeron, sí, recíbaselo para que se compre una nevera nueva, una lavadora, y mi mamá también estuvo de acuerdo, pero muchas veces callado me decía, ya le voy a poner, y yo le decía, no, porque además como mis hermanos te honran, yo como digo, todo el trabajo de mis hermanos te lo ponen a ti y yo me lo voy a embolsillar. Entonces Dios mira cada movimiento que uno haga, mira las fibras de tu corazón, y aunque es perverso, engañoso, porque quien lo conocerá solo Él, hay que monitorear de verdad, ¿cierto? Y no mirar una oportunidad de tomar ventaja de alguien, porque eso también cierra las ventanas de los cielos, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que confiar es en lo que Dios hace. Bueno, dice que cuando mi papá se arrepiente, que yo les decía ante un sacerdote que se muere, él le dice a las enfermeras que me contaron, se murió un sacerdote y él dijo, ¿qué le pasó al padrecito? Se murió, ¿cierto? Y le dijeron, sí. Y él dijo, ah, no, si ese se murió, ¿qué será de mi señor? Y que él mismo murió mi papá. Entonces las enfermeras vinieron a contarme, y me dijeron que él nos había hecho reír, que él era jocoso y eso. Y yo le dije, mira qué bonita esa historia como la de los ladrones. Yo la interpreto como si este se murió que predicaba y que hablaba de Dios, ¿quién será de mí? ¿Cierto? Que soy un mortal pecador. Yo sé que Dios tuvo misericordia de él porque en los últimos años él no se acercó a Dios a través de una religión, sino a través de una relación personal y de sentirse perdonado, de sentirse acogido y haber aceptado a Jesús en el corazón. Ya después yo empiezo a contar cómo es el proceso del duelo que hizo en persona, o sea, tenaz, me ayudó a respetar más las tías, mi mamá, mis suegros. Yo decía, pero ¿en qué momento uno no, o sea, una suegra le da a uno una opinión, o un suegro, o un papá, una tía, y uno cree que porque uno tiene un posgrado o un doctorado como muchos tienen, o porque uno habla varios idiomas o han viajado y ellos no, qué sé yo, uno menosprecia, perdón, un consejo. Mm, no aprendí a valorarlos, porque dije, ellos ya perdieron tantas personas en su vida, yo no sabía que era eso. Una persona tenaz, 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 y yo, perdón, creo que se están yendo muchas personas del coronavirus para acá. De pronto unos somos conscientes, otros no, pero hay que ser conscientes de eso y hay que valorar los que nuestros papás han vivido. Yo decía, mamá, pero ¿cuántos años tenés vos? 30 y pico. Ay, pues yo lloré horrible. ¿Yo por qué? Mi doña Feria o mi suegra, yo le decía, Dios mío, pero ¿en qué momento usted vio esto con su mamá y su hermana? ¿Y dónde estaba yo por poco llevarle al menos a invitarla a un restaurante? Yo pensé que a todo el mundo se le moría a las personas y que a uno no. Eso me pareció una cosa de locos. Y pero era súper raro porque mis hermanos y yo, mi mamá, mis tías, todo el mundo sentimos una paz que sobrepasa todo entendimiento que da Dios de promesa. Sin embargo, yo una vez me levanté y le dije a Dios, no, qué locura. Y yo ya iba a renunciar, porque yo renuncié el 3 de marzo del año pasado, yo iba a vender esa finca, a traerme a mi papá más cerquita al aeropuerto para que mis hermanos vinieran un fin de semana, lo disfrutaran. Yo le decía a Dios para que comiéramos granadilla, piña y para hablarle de ti, ¿cierto? Porque es que yo a Dios le hablo súper charro. Mira, yo le decía, yo me quería traer a mi papá para predicarle de vos. Y yo sentí que él me dijo, yo estoy llorando, pero no es de tristeza, es como es como una letra que me. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasó aquí? Dios me dijo súper claro, tenía el pelo lleno de champú.
y me dijo, ¿acaso crees que estaría mejor contigo que conmigo? Es como la tercera vez que Dios me responde en forma de pregunta. ¿Acaso crees? Y yo sentí una impresión que son cosas que, ay, está bien, tan loca, la gente lo que dice que le pasa con Dios, los que no creen en usted, puede decir hasta misa, pero usted lo vivió y es suyo, porque a partir de ese momento, una palabra tuya, cuando yo iba a misa con mi mamá, repetíamos, una palabra tuya estará para sanarme. Esa palabra me sanó completamente. Y pues claro, es que este man está en el mejor lugar. Y Dios empezó a darme muchas revelaciones de la vida eterna. Ella ha escrito 5 libros y todos terminan con el regalo de la vida eterna, porque si bien yo hablo de todas las cosas que Él nos da materiales y la paz y el amor, yo también sé que el mejor regalo es la eternidad, porque ahora leíamos que la vida es como una sombra que pasa, como la hierba que hoy está verde y mañana no. La vida se va súper rápido. Y Él es el que nos da el regalo de la salvación, de entender que esto aquí, todo es vanidad de vanidades, y uno está, que nos da el consuelo. Porque yo decía, si mi papá que duró 80 años, que nos decía que estaba cansado, que nos dejó regalos, ¿cómo serán esas personas que se están partiendo de 40 años, dejando sus hijitos, necesitándolos? Esas personas viudas que uno tiene de cerca, o cómo será de pesar. O un tío mío que me llamó ayer y me dijo, mi hijo lo mataron hace 23 años, 7 meses, 16 días, 5 horas. Yo, ¿qué? Y me dijo, Generosa, me dijo, yo cuento eso, porque eso es una cosa horrible. Y yo sentí que Dios me dijo, yo pasé por eso. Yo sé que es perder un hijo. Y yo tomé la decisión de entregarlo por otros. Entonces, ay, tan hermoso cerrar todo ese libro con la promesa de la vida eterna, porque no solo tuve ese sueño, sino el último que tuve, yo los puse ahí, yo le fui a visitarlo con mi mamá y otra gente, y yo lo vi súper claro, súper claro. Y yo le dije, pero por Dios, ¿por qué viniste aquí a tomarte un chocolate si estás muerto? Yo sé que te acompañé, yo le toqué, yo mira, estos lunares se te desaparecieron todos, porque como que uno se le seca la sangre, yo no sé qué. Y ese hombre se reía, pero era una cosa súper clara, o sea, como si lo estuviera aquí, es que muerto, está como habla de bobadas, es que muerto yo, ¿qué le pasa? Yo muerto no estoy, escuché muy bien, muerto. Entonces, bueno, el sueño tiene muchos elementos lindos en los que la psicología te puede decir, claro, esta gente está atrofiada, la tristeza, la soledad, perder un ser querido, lo que faltó, lo que te equivocaste, bueno, tantas cosas, pero solo el que tiene una relación estrecha con Dios, solo el que tiene pruebas fidedignas, que ha cambiado su lamento en baile, que lo ha sacado del pozo de la desesperación, gente que yo conozco aquí, como yo pensaba que mi suegra como perdió su casa, que estrés como perdió todo, y verla hoy en una casa hermosa, que mi esposo decía, yo viviría en esa casa, a mí me encanta, en un bar excelente. Entonces cada uno tiene historias que contar en las que dices, sí, es que Dios es vivo, Dios es real, Dios me transforma, Dios me provee y Dios me da una paz. Y esta certeza de la vida eterna, nadie me la roba y yo sé que yo interpreto eso así. Él se estaba riendo porque es que ellos no conocen la muerte, o sea, la muerte ya no va a estar en ese vocabulario, vamos a estar en la eterna presencia de Dios, adorándole, alabándole, porque es que esto es demasiado perfecto. Si aún así que es difícil, a veces es maluco, es doloroso, los últimos años han sido tediosos, de pérdida, de cosas caras, de gobiernos en el mundo en un plano oscuro para hundirnos. Y aún así la vida es linda con todo lo que implica compartir con un familiar, sembrar una mata, jugar con una mascota, tantas cosas lindas que tiene la vida. ¿Cómo será eso allá? Dios nos creó para ser eternos, Dios no nos creó solamente como para que reencarnemos como alguien nos decía, Dios nos creó para una vida maravillosa que nos espera y que se puede experimentar desde aquí y desde ahora, ¿cierto? Se puede experimentar ese perdón con tus familiares, ese acercamiento a tu papá, esa provisión abundante en toda la cena, ese descubrir, dar lo que se te devuelve, amar al otro, como ensancha Dios tu territorio. Entonces, desde acá se puede experimentar la plenitud. Y yo personalmente, Jenny Araki, creo que no la experimento, porque por ejemplo en San Andrés, pues, estábamos con mi mamá y mi tía,
había cosas ricas que comer, peces de colores, ese mar que es el más lindo que yo he visto sobre la faz de la tierra con 7 colores. Y había momentos en los que ellas no saben, pero yo ahí en el mar caía así como una montaña rusa en picada, porque como que empezaba a escuchar la voz de mi papá, empezaba como a vivir todo eso. Y yo decía, ¿sabes por qué me afecta esto? Porque cuando no tenemos una comunicación con Dios, no estamos en oración, no somos uno con Él, las cosas de este mundo también nos ponen a tambalear. Obviamente es un duelo, ¿cierto? Hay que vivirlo, pero no importa si las finanzas están locas, si los gobiernos están locos, nosotros tenemos que levantar la cabeza y sentirnos es victoriosos y vivir así, experimentando su grandeza y su plenitud desde aquí y desde ahora. Bueno, eso era lo que les quería decir. Me faltaron muchos puntos muy interesantes. Dios quiera que les pueda regalar el libro dentro de un mes y medio, que va a ser muy bonito. Dios les bendiga. Muchas gracias.